continuación, en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Ahora Actualidad. Hoy la conducción en soledad, el doctor Néstor Gómez está con unas mini vacaciones que por supuesto le deseamos que lo esté pasando fantástico. Un programa ecléctico podríamos decir hoy, donde vamos a transitar por distintos temas, algunos que tienen que ver con la estricta actualidad, otros que tienen que ver con una mirada de lo que es el proceso de la historia, de lo que hoy conocemos como nuestra República Argentina. Un primer bloque donde vamos a hablar de seguridad, un segundo bloque donde vamos a hacer análisis político en base a encuestas y un tercer bloque donde vamos a hablar del Bicentenario. En el primero, y para hablar del tema de la seguridad en la ciudad de San Francisco, en este conglomerado urbano que conformamos con la ciudad de Frontera y Acapulco, que en nuestra opinión no se pueden escindir a la hora de analizar este tipo de problemáticas, hemos invitado a un hombre que ha tenido un protagonismo importante en la actividad policial de la ciudad, ahora en situación de retiro. Nos parece que tiene miradas, opiniones que pueden ser interesantes a la hora de hablar, de analizar la cuestión de la seguridad y de eventualmente proponer acciones que tiendan a que estemos cada vez más seguros, ¿no? Revertir esta situación en la que tenemos la sensación, basada en hechos por supuesto, de que la inseguridad nos va ganando. Así que está con nosotros el comisario retirado Marcelo Bertelo, que además de comisario retirado es especialista avanzado en lucha contra el narcotráfico y también tiene un diplomado en trata de personas realizado aquí en la UTN local. Marcelo, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. No nos resulta fácil hablar del tema de seguridad con gente que integre o haya integrado la fuerza policial, así que te lo agradecemos. No, seguro, la verdad, primero agradecerte la invitación, para mí es un honor compartir este panel con la gente que tenés. Sabemos de la audiencia que tiene Canal 4 y es bueno hablar de la actualidad, de cómo se vive estas sensaciones de inseguridad, hablar de sensaciones, hablar de miedos, de temor a ser vulnerados. Y aquí en nuestra ciudad se acrecenta mucho, el sanfrancisqueño es muy de sentir esa sensación. Aparte porque hay una realidad de hechos que acompañan y que trasladan a que uno tenga esa sensación. ¿Tu condición de comisario retirado te genera algún impedimento a la hora de opinar, de hablar sobre estos temas o no? Nosotros seguimos siempre siendo policías, sí. Estamos en situación de retiro. Yo no lo hacía antes cuando estaba en actividad y menos ahora. Creo que hay que hablar de verdades, hay que decir, no hay que ocultar la realidad, porque es lo peor que nos puede pasar. Ya tenemos muchos ejemplos de ocultar verdades que a la larga se destapa y es peor. La consecuencia puede ser terrible. Yo creo que hay una realidad muy cierta, esto que está pasando hoy no solamente en San Francisco, sino en todo el país. Sí. Viven niveles acrecentados de delitos, en virtud que está acompañado por la situación socioeconómica. Los argentinos veníamos viviendo una bonanza económica importante, en donde nos alcanzaba para comer, nos alcanzaba para comprar nuestros electrodomésticos y nos alcanzaba para el vicio. El vicio para algunos era un asado, para otros era salir los fines de semana. Sí, señor. Y los otros era el tema del consumo. De las adicciones. De las adicciones, que es lo más terrible, que es lo que padece hoy la sociedad. Digo padece porque todo delito, cuando ocurre un delito y es atrapada la persona que cometió ese delito, cuando vos escarbás, encontrás un problema de adicción a las drogas. Entonces, hoy la situación ayuda a que se pueda comer. Se empieza ya a faltar para pagar la cuota de los electrodomésticos y falta la plata para el vicio. Y ahí aparece el robo. Las adicciones, la droga es como que generan dos planos delictivos, ¿no? Sí. Uno, el negocio en sí del narcotráfico,
y otro el del consumidor desesperado por tener 100, 200, 300 pesos, 400 pesos para una dosis de cocaína que sale y hace cualquiera. Cualquiera. Esta la óptica que vos tenés es la correcta. A ver, hoy se ve mucho el arrebato, se ve mucho el robo de celular. Ha vuelto a salir el robo de la motocicleta. Sí, señor. Porque son fáciles de cambiar. El trueque, entonces uno va y cambia y consigue la plata fresca inmediatamente. Se transforma fácilmente en dinero. Lamentablemente, muchos piden rescates. Uno cuando está de la policía aconsejaba no acceder a pagar rescate, pero que se sucedió también entiende el damnificado, claro. Porque hay una desconfianza hacia la institución que tiene sus pasos, que no es fácil para... Yo digo, mira que nuestros policías son unos héroes, porque te puedo asegurar, Daniel, que afuera de San Francisco, de la departamental San Justo, estudian cómo puede ser que con el escaso recurso humano se sostenga la seguridad como se está sosteniendo acá. Nuestros policías son escasos, pero trabajan, dan su vida por el trabajo y realmente son unos como héroes. Puede haber algunos que no, sin duda, como en toda institución. En todos lados, pero nuestros policías... Acá el número de policías en relación a la cantidad de habitantes... No, está muy diezmado. Es realmente muy lejos estamos. Bien. Ese es un problema. Y esto no lo digo de obsecuente ni nada por el estilo, sino yo sé que hay un empuje político muy importante para que tengamos policías aquí, pero no es sencillo también. Hoy claro, porque tenés que seleccionarlo, tenés que formarlo. Acá se hizo un curso, imagínate vos que entraron de San Francisco, creo que 15. Y los otros 10 son de Obispo Trejo, y traerlos acá también es difícil. Entonces yo estuve en mi carrera policial en el departamento de Río Primero y hay más policía que acá, y no lo entendía. Entonces hay muchos recursos, hay muchos móviles, pero nos falta el recurso humano. Ahora seguramente van a entrar más policías, y eso va a ayudar muchísimo también. Hay una consecuencia que ha pasado, que muchos con esta brigada que se creó la FPA, realmente es un acierto eso, Daniel, de atacar el narcomenudeo. La FPA y la ley que le permite a la policía actuar con la simple denuncia, sí. al fiscal con la simple denuncia ordenar el allanamiento, en el marco de la ley provincial en el narcomenudeo. ¿Te parece que agilizó el combate contra ese aspecto, digamos, del narcotráfico? Mira, que es el último escalón, ¿no? Seguro. Mira, yo creo que fue un acierto, ¿por qué? Porque hay que cambiar un poco la óptica, la mirada del tema de cómo investigar. Muchos lo tratan de fracaso. Fue un fracaso lo que hizo Estados Unidos contra Colombia, ya por los 70, 80. Lo tildaron de un fracaso y no. Y entonces vos ves que han empezado a atacar la demanda. Hay que achicar la demanda. Con la demanda, porque vos, al narcotraficante, obviamente, hay que detenerlo, cadena perpetua y lo que sea, la peor de las condenas. Pero no hay que descuidar la demanda, que es lo que habilita que cada vez haya más narcotraficantes. Con esta mirada que tuvo el gobierno de la provincia de Córdoba en relación al narcomenudeo, realmente es un acierto. En San Francisco se ha logrado erradicar, o por lo menos se tiende a erradicar, los kioscos. Es un paso que no es rápido. Le va a llevar un tiempo. Los policías que están son todos nuevos, ninguno puede formar esa brigada que haya pasado por drogas, porque bueno, se creó una desconfianza con esto del narcoescándalo, sí, que pasó, lamentablemente perjudicó muchísimos policías que tenían mucho para dar en drogas. Bueno, por eso que pasó, no le permitieron que tenían que formar parte de este nuevo grupo. Entonces han sido sacados de la órbita policial, del comando, de las oficinas, y se los han llevado a la FPA. Hoy lo conduce Salcedo, Adrián es un camada, es un amigo. Y bueno, hay un grupo de gente que uno conoce que le está poniendo realmente el alma para que esto funcione. Aquí yo tengo la percepción de que, digamos, se está combatiendo el narcomenudeo, los kioscos en la ciudad, pero eso no implica que haya disminuido, porque me da la sensación de que se corrió a la ciudad hermana, vecina de frontera. ¿Cómo analizás desde el punto de vista de la seguridad compartir el conglomerado urbano, pero ser 2 jurisdicciones provinciales distintas y 3 jurisdicciones municipales distintas? Cuando se avanza en el tema de las legalidades, el narcotraficante o el dealer o el que provee la sustancia a los adictos también van a la par, estudian cómo hacer para no caer en la trampa. Hoy, lamentablemente, para frontera, lo digo, los kioscos han emigrado a frontera. ¿Por qué? Porque legalmente la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe no tiene una actuación directa como la que de San Francisco.
Claro, allá sigue en la órbita federal. Nosotros tenemos un fiscal y una secretaria que investigan esa clase de delitos rápidos, entonces se han todos mudado para allá. Claro. Entonces tenemos aquí sí la demanda. Y de allá venden para acá, con lo cual el problema sigue vigente. Sigue vigente, así es correrlo el programa a otro lado. Que bueno, eso pasó lo mismo con el tema de los prostíbulos. En Córdoba no existe más los prostíbulos, más allá que pueda haber algunos ocultos y que aparezcan y que la policía actúe. El gobernador en su momento de la Sota, comisario, por ejemplo en Freire, había un prostíbulo que no se allanó, que se le escapó al comisario, el comisario lo pasaban a retiro, lo jubilaban directamente. No lo permiten, y parece bárbaro eso, porque como policías no podemos desconocer ciertas realidades que se viven y se palpan a diario. Yo creo que es un acierto lo de la FPA, hay que tenerle paciencia, no hay que entrar en discusión, como yo escucho por ahí, agarrar los perejiles. Ningún es perejil, o sea, muchos padres se enteran, Daniel, de que sus hijos consumen drogas porque fueron detenidos por la policía. ¿Me entendés? Entonces, por ahí hoy no se los detiene, no se los margina, no se los lleva a la cárcel. Y esto también ha creado un vacío en lo que es federal, en lo que es el narcotráfico. Aquí en nuestro ámbito vecinos, acá había una banda muy poderosa de narcotraficantes y no ha desaparecido eso. Y nosotros tenemos un fiscal que yo tuve el honor de trabajar, como es el doctor Luis María Biau, y yo sé que él hoy está tirando con Gendarmería, bueno, Gendarmería por una cuestión, un buen trámite que hizo la municipalidad, pudo traer un asentamiento de Gendarmería, pero Gendarmería está acostumbrado a la frontera. Se tiene que acostumbrar a lo que es una urbe, a cómo investigar, y también lleva su tiempo. Por ahí nosotros exigimos en lo urgente y lleva su tiempo. Nosotros vemos, desde una perspectiva periodística nada más, un accionar policial, que en lo personal, en términos de opinión, me parece insuficiente, pero hay un accionar policial en la ciudad de San Francisco frente al delito. Cuando el delincuente es atrapado, especialmente si es menor, y pasa a la órbita de la justicia, ahí tengo la sensación de que es como que se detiene todo el proceso y como que volvemos a cero. ¿Hay una respuesta de la justicia al accionar policial? ¿Cómo ves el tema de la legislación respecto de los menores? Lo que sucede, hay que tener una mirada muy cauta con esa. ¿Por qué? Porque nuestros jueces, nuestros fiscales, están también sujetos a ley, y la ley es clara. Entonces ellos tampoco pueden salir. ¿Qué más quisieran ellos que estuviesen o darle una asistencia mejor de la que les pueden brindar? O sea, como policías nosotros, hoy está Héctor Roldán ocupando la subjefatura, y bueno, está Galarza también, que es un amigo, y sé que tiene una preocupación muy grande por la ciudad. Ellos les inculcan a los policías para que no caigan en decir, che, nosotros detenemos, nos llevamos, pero salen por una puerta, estoy yo declarando y el delincuente se fue a los 2 segundos y yo sigo. Quedo más preso yo con las declaraciones, con el papeleo que hay que hacer, y el delincuente se fue con un simple llamado telefónico al fiscal, a ver si le hace falta un abogado. Pero lo que sucede es que las leyes son así. Entonces quizás habría que los legisladores tendrían que revisar cómo buscarle la vuelta. ¿A vos te parece que una persona a los 14 años no tiene noción de que está haciendo bien o mal si le está robando a alguien a mano armada o le está efectuando un disparo? Totalmente. ¿En función de tu experiencia? Totalmente, yo creo que hemos quedado en el tiempo, nos quedamos siempre en el tiempo estudiando lo que pasó y no vemos la realidad. Hoy los chicos lo podemos ver en nuestros hijos. Yo tengo una nena de 12 años, Ana Belén, maneja el teléfono como un adulto, un chico. Tengo sobrinos de 4 o 5 años que ya manejan el teléfono y quizás eso nosotros no lo teníamos. O sea que ellos ya tienen conciencia de lo que hacen, y más a los 14 años. O sea, no digo que tengan que estar presos como tiene que estar un delincuente mayor, pero bueno, hay que buscarle un ámbito para que ellos estén, para poder recuperarlos. Yo no sé si hoy alguien que va tras las rejas con una condena después sale recuperado. No sé, me pongo a pensar, no sé si sale recuperado de ahí. Entonces, ¿tenés dudas sobre el funcionamiento del servicio penitenciario? No dudo de quienes trabajan en el servicio penitenciario, sino creo que hay muchos profesionales que asisten, pero creo que en la conciencia del delincuente no sé si está en ir y recuperarse. Entonces creo que hay que trabajar. Algunos dicen que van a perfeccionarse, claro, pero en el delito. Te digo, y voy a pecar
revelar quizás algunas causas. Hemos tenido nosotros intervenido teléfonos y bueno, hay muchas cosas que se han cocinado en la jerga, como se dice, desde la cárcel. Desde la cárcel, se han planificado desde la cárcel. Los secuestros express y todos salen desde la cárcel, que tienen habilitado un teléfono gratuito, y la gente vive una psicosis. Aquí en San Francisco mismo pasó. Muchas veces han ido a comprar, los han tenido como con miedo, con temor, porque te llaman o te consultan. Marcelo, porque actualmente, más allá que esté fuera de la policía, consultan. Marcelo, me llama por teléfono a la cárcel, ¿qué hago? No le digo, colga directamente, pero no me van a perseguir, no temas, no hay que tener miedo, ¿me entiendes? O sea, la seguridad la construimos entre todos. Entender que cuando las instituciones interactúan, es muy difícil que el delito pueda vencer, ¿sí? Y sabiendo que la sociedad tiene que estar preparada. No, hay un cuento que es largo de García Márquez, que lo quería contar, pero es largo, que habla de cómo a veces generamos nosotros mismos ese miedo, de mira qué va a pasar, y después no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sembramos ese qué va a pasar, y a veces termina pasando otra cosa y te dije que iba a pasar. Una especie de profecía autocumplida. Exactamente. Marcelo, en el ámbito de la seguridad han crecido últimamente las empresas privadas de seguridad. ¿Sirven, contribuyen a mejorar la seguridad? ¿Está suficientemente legislado? ¿Las personas que trabajan allí ayudan a sentirnos más seguros o se transforman en personas que cuentan con una información muy valiosa de nuestras vidas que pueda ser entregado a un delincuente? Hay que entender una cosa, yo hoy estoy también en lo privado, estoy con una empresa, con Power Security, que estamos trabajando con ellos, Power Protection, trabajando con ellos en lo que son los barrios, Barrio Sarmiento y Barrio Catedral, como hay otras empresas que también lo hacen. Lo que sucede es que hay personas que no están habilitadas, no están legisladas, entonces claro, ahí viene el problema. Ha habido personas que hacen seguridad en vehículos así no habían sido partícipes de robos. Entonces cuando van a golpear la puerta para ofrecer el servicio, se lo dan más que todo por miedo que si no se lo doy me van a entrar a robar. Claro. Hay que alejar ese mito, porque no es así. Hoy la seguridad privada es una ayuda, un complemento muy importante para la policía, pero muy importante. Te pongo un ejemplo, hoy un patrullero privado, el vigilador está conectado con la policía, llama al 101, no actúa porque no tiene poder de policía, no puede actuar, no porta arma, nada por el estilo, pero es con su móvil, con su baliza, con sus efectos disuasivos. Es un auxiliar. Es un auxiliar y ayuda a la gente. Yo llego a las 2 de la mañana, le avisas, mayormente todas las empresas trabajan así, le avisas al guardia, el guardia te espera y hay una tranquilidad, ayuda a bajar ese miedo hay que cuidarse. Vivimos en una ciudad segura dentro de todo, hay que cuidarse, hay que enseñar a los hijos que no hay que salir con su teléfono grande. Hoy hablaba con un chico en Córdoba, me dice, Marcelo, estoy con el altavoz para ir, para ver que no vengan y me arrebaten el teléfono. O sea, ellos se cuidan allá y acá también tenemos que hacerlo, lamentablemente. Por esto que hablamos al principio de que hay mucho consumo de drogas, que hay una necesidad de robarlo rápido para poder cambiarlo de forma urgente. Marcelo, nos han quedado muchos temas en el tintero. El tema de seguridad es muy importante, pero también muy complejo. De todas maneras, me parece que hemos dado un buen pantallazo. Te agradecemos, fuiste muy amable. Ya seguiremos charlando de estos temas, seguramente si contamos con tu predisposición. Muchísimas gracias. Vamos nosotros en busca de una pausa. Al regreso de la misma, el licenciado Jorge Borgognoni realiza encuestas, es analista de opinión, analista político. Bueno, con él vamos a repasar números de cómo está el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local, en términos de opinión pública y cuál es su mirada personal sobre el momento político que están viviendo. Al regreso de la pausa. En 3, 2. Prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y permití la entrada de sol en tu casa. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Entre todos, vamos más alto. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Agenda propia. Los temas de actualidad para comenzar el día. Entrevistas y opinión de la mano de Daniel Pastore. Agenda propia. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Canal 4 y FM Contacto. Bien, aquí estamos de regreso, ya lo habíamos anticipado después del bloque donde hablamos del tema de seguridad, un bloque intenso que ha dejado seguramente mucho material para el análisis, para el debate, para la discusión, para la opinión, ¿no? Esa es la idea en definitiva del programa. En este segundo bloque de lo que vamos a hablar es de política, con un analista político, con un encuestador local que hace mediciones del estado de la opinión pública en la ciudad, en la región, a nivel provincial, también tiene actuación a nivel nacional. Así que siempre un placer contar con la presencia en nuestro programa del licenciado Jorge Borgognoni, a quien le damos la bienvenida. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un gusto poder compartir estos datos con toda la ciudadanía, con ustedes. La verdad que, bueno... A nosotros nos interesa mucho la presencia de los encuestadores porque el análisis político entonces arranca desde un hecho con característica en lo social, tener datos concretos. A veces cuando uno habla de la opinión pública no es muy fácil, uno a veces tiene percepciones, pero aquí con ustedes hablamos a partir de un relevamiento que tiene un perfil científico, ¿no es cierto? Indudable, sí, nosotros hablamos por lo que la ciudadanía o la opinión pública, ¿no?, se manifiesta. En definitiva, estamos relevando variables, datos, y los procesamos y le logramos un significado, el cual lo ponemos a disposición, lo compartimos, entendemos la realidad a partir de ello, y también a partir de ello empezamos no solo a analizar, sino también a pronosticar. Claro. y empezar a evaluar distintas alternativas que pueden tomar el rumbo de determinadas cuestiones. En el caso de los números que vamos a revisar, algunos números nacionales, provinciales y locales, ¿son producto de qué trabajo de campo? Es una muestra de 400 casos a nivel local, o sea, está circunscripta a la ciudad de San Francisco. Trajimos una cantidad de ejemplos que tienen que ver con las imágenes de gobierno, específicamente a nivel nacional, provincial y local, de las cuales los ponemos a compartir. Este trabajo lo denominamos el año de la bisagra. No... ¿En qué momento lo hiciste? No, esto es reciente, tiene 2 semanas. Muy bien. Esto es un trabajo... que lo hacemos, nosotros lo hacemos en forma permanente, pero digo, el resultado de esta es puro y exclusivo de hace 2 semanas. O sea que aquí de lo que vamos a hablar es de la opinión de los sanfrancisqueños respecto del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno local. Tenemos placa ahí recién, sí, ahí está, bien. El director que primero nos comparte lo del orden nacional, ahí ¿no? está, sí, señor. La gestión de Mauricio Macri, el hombre de ojos celestes que llega y Macri, había llegado con una celeste, expectativa muy alta. De hecho, lo que fue la cantidad de votos obtenidos en segunda vuelta fue interesante. Aquí estuvo en el orden del 70%. Claro, Córdoba sí, ha sido prácticamente uno de los que ha marcado el margen diferencial a favor de Macri. Que lo cual también, sí, sin duda le permitió llegar a la presidencia, porque en definitiva ganó por un punto y fracción o 2. Y la provincia de Córdoba le aportó mucho. Bien. No fue en vano, digamos, ¿no? En este sentido, lo de Macri... Dejemos la primera placa, por favor. Hay que diferenciar una cuestión, ¿no? En campaña, Mauricio Macri, su imagen personal es mucho más alta que la gestión. Por eso no esta síntesis de que la campaña es una cosa... ¿Qué nos estás diciendo con menos 46% en rojo y más 54% en verde? Poniendo en una dicotomía entre aprobación y desaprobación de la gestión, bien. El 54% de la gestión de la ciudadanía o de la opinión pública relevada sanfrancisqueña le otorga un grado de aprobación, entiéndase por muy buena, regular, positiva, digo, después las otras categorías que uno las trata de reducir al aprobado o desaprobado. Claro. Vos, dentro del aprobado hay tipos que están muy enojados y hay tipos que están... Del aprobado, perdón, hay tipos que están muy contentos y tipos que están poco contentos. Y dentro del desaprobado hay gente que está muy enojada y otra que está poco enojada. Exactamente. Esa sería una definición.
La aprobación es inferior a la cantidad de votos que había sacado en segunda vuelta. Sí. En San Francisco. Si uno lo llevara a nivel nacional hasta la cantidad de votos, paradójicamente, digo, si hiciéramos análisis histórico y cronológico, en el 2011 Cristina obtuvo 46 puntos, no la votó en primera vuelta, y a Mauricio el 48 en segunda vuelta tampoco. Digo, no, esto de que el voto cambia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de los votantes switchers o votantes cambiantes. Digo, no es más el fidedigno, el ideológico, el no me importa quién ponga el partido, no, ahora se vota mucho a la persona, al candidato. Se advierte allí entonces un descenso de la imagen, un aumento de la opinión crítica. ¿A qué se la adjudicás? Hay una cantidad de factores, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que ver con lo que fue la expectativa, lo que fue la promesa, y que después en la actualidad, por alguna variable exógena o endógena o algún error de comunicación, entiéndase, en la percepción hay un castigo. Digo, hoy al ciudadano ya no le importa más, por decirlo de alguna forma, decir, mira, la verdad que te voté, pero no me gusta lo que estás haciendo, ¿eh? Y en esa historia, digo, en ese sentido, cambia el relato y dice, y no soy incongruente. Te voté, te apoyé, me despertaste expectativa, pero no me estás cumpliendo. La cuestión económica, la inflación, es uno de los factores que digamos, atenta contra la imagen de la gestión. El tema y aparte también el tema de en junio, digamos, ponerse una vara muy alta de cuando... Segundo semestre, el famoso segundo semestre. Digamos, tenerme paciencia hasta. Digamos, ese tenerme paciencia hasta, hoy tenemos una sociedad bastante ansiosa y se precipita muy rápido. Claro, y el segundo semestre está ahí a la vuelta y va a ser difícil cumplir con ese. El 31 de mayo dice, che, mañana empieza el segundo semestre. Claro. No hay un hándicap ahí de cuándo empieza el segundo semestre, si terminó junio. No, el 1 de junio empezó el segundo semestre, no cambió. Digo, no es claro, como y al incumplimiento de la expectativa sobreviene la frustración. Tal cual. Lo que hay un humor social muy complicado. Bien, ¿no? ¿Te parece que estas cuestiones que tienen que ver con la corrupción de la gestión anterior le dan un pequeño escudo al gobierno nacional como para que gane más tiempo, para que las medidas económicas que tomaron den el resultado que ellos esperan que les den? Y sí, atenuó sobre todo una cantidad de cosas que funcionaron como un colchón o un paraguas para otras cuestiones, porque sobre todo desde ese arco opositor, al cual cuestionó una cantidad de medidas que se habían tomado desde el oficialismo actual, y paralelo a eso se desvela esta cantidad de hechos de corrupción demostrables, visibles, que antes, porque uno casi normalmente el ciudadano, el vecino común dice, se roban todo. Ok, bueno, a ver, ciudadano, usted dice que se roba todo, ¿denuncia? No, y le pasa que es muy difícil, pero todos sabemos que se roban todo, por eso no hacen cosas, etcétera, etcétera. Y el cierto es que acá se roba todo, pero acá había valijas, había memes del estilo de que en algunas páginas donde vendían autos, ponían vendo tal auto que puede trasladar tanta cantidad de millones de pesos o miles de dólares. Digamos, llega hasta el punto de lo irrisorio, y obviamente que las redes sociales hoy es un instrumento, un canal donde cada ciudadano también se transforma en un medio. Y ese medio es mucho más temible porque la condena es de una ciudadanía activa que pone en jaque todo. No es que ya antes tenés que mandar un mensajito, tenés que llamar. Claro, para poder hacerte escuchar. Claro, hoy mismo vos emitís. Vos mismo tenés tu medio. Tal cual, vos hoy trabajás en Facebook y tenés seguidores, tenés me gusta, en Twitter tenés seguidores, te retuitean y etcétera, etcétera. Entonces hay otro tipo de herramientas que también hacen y permiten fortalecer este tipo de comportamientos. Jorge, vamos a pasar, si te parece, al panorama provincial, la placa provincial. Ahí la tenemos. A ver, contanos. Bueno, esto es algo relativamente muy positivo, digo, entiendo, en contraposición a lo nacional, porque si uno considera desde los años que lleva el PJ o Unión por Córdoba gobernando la provincia, y sobre todo que Schiaretti está, digamos, volviendo de alguna forma, más allá de toda la renovación interna que produjo en todo su gabinete. No obstante, tiene una aprobación interesante. Digamos, muy interesante porque en definitiva ganó con el 40% de los votos la elección. Ganó con lo justo. Con lo justo. Podríamos decir, en términos electorales, ganó, ok, está bien, pero ganó con lo justo. ¿Sí? O bueno, en esto de ganar con lo justo, tener este tipo de aprobación. Y ahora está con el 63% de aprobación.
Claro. ¿Qué ha hecho Schiaretti en estos tiempos para Yo ganarse? creo que la estrategia de él, que es esta, de ayornarse, ¿no? Digo, estrategia de dar respuesta a lo hecho con... no tiene grandes ruidos, no tiene grandes problemas, sale a responder cuando hace falta, y si no, hay alguien que responde por... ¿no? No tiene el problema y no ha sembrado todavía, no tiene grandes, digo... falta de sintonía con algunos sectores, como a nivel nacional ocurre, ¿no? Me da la sensación de que, esto es una sensación personal, no está basada en esto que vos decís, pero me da la sensación de que Schiaretti es mejor gobernador que candidato, al revés de la Sota, que es mejor candidato que gobernador. Sí, me parece que está más sobre la gestión. Y Schiaretti es muy de perfil técnico, no es tan, es más de gerente, no es muy administrador, no es tan el líder caudillista que enfrenta a cualquier problema, digo, ¿no? ¿Puede estar dando resultado aquí su estrategia de comunicación? Me parece que tiene una estrategia de comunicación inteligente. En estos días ha salido un spot donde condensan, después vos podés opinar, ¿no es cierto?, lo que condensa, pero dice, prometimos, cumplimos, prometimos, cumplimos. En 6 meses prácticamente las principales promesas electorales las cumplimos. Esto es lo que dice el mensaje. Algunos hechos que van en ese sentido son veraces, otros son apenas proyectos o licitaciones abiertas, pero todavía no se ha materializado, pero hay una estrategia de comunicación ahí. Sí, una estrategia fuerte que aparte también trabaja sobre fases, ¿no? Digo, cumplimos, cumplimos lo que prometimos, también trabaja en la fase, un poco lo que vos decías. Digo, a ver, prometimos que íbamos a abrir una ruta. Bueno, el llamado a licitación la comunicamos. Claro. La apertura de la licitación la comunicamos, la iniciación de la obra la comunicamos, digamos, las etapas, esto de sostener el discurso a lo largo de la historia del gobierno es muy bueno y es muy fuerte, porque hace que la memoria social de la cual uno está invadida, si uno considera que hoy una noticia en una persona común y corriente dura 8 segundos en la memoria y, digamos, visualmente... Visualmente, exactamente, y uno ya pasa a otra cosa. Imagínense en un minuto, y lograr este tipo de cuestiones sobre lo que es memoria de un gobierno provincial, donde se trabaja en cuestiones muy abstractas, porque se trabaja en educación, en seguridad, son percepciones de cuestiones que no están muy visibles, ¿no? Esto de, ¿cómo sabemos que hay más educación o menos? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo hacemos tangible? ¿Cómo sabemos que hay más seguridad? ¿No? Un poco lo que decía Marcelo, la sensación y lo que es. Digo, bueno, en esta cuestión trabaja muchísimo Schiaretti, a diferencia del gobierno nacional, que no genera esos ruidos entre los distintos niveles, entre secretarios, ministros, directores. Hay como cierta sintonía y bueno, obviamente que eso está demostrado. Jorge, ¿no? en esta imagen positiva que tiene el gobierno provincial en la ciudad de San Francisco, ¿hay algún impacto de la figura del vicegobernador, del sanfrancisqueño Yarlora? Sí, se considera muchísimo. De hecho, en muchas de las oportunidades se habla de Schiaretti con Martín. Digo, ¿no? La figura de Martín, digo, ¿no? Todavía tengo el cercano, el que está allá, pero está acá. En esa sensación está todavía muy presente y de hecho eso se refleja en la opinión pública. ¿Estos números de aprobación de Schiaretti se reproducen en otras encuestas que tengas conocimiento a nivel provincial o son más altos acá? No, son muy parecidos, pero en lo local es muy particular. Digo, no, en lo local es muy particular, obviamente, porque la figura del vicegobernador es nuestro. Digo, este es nuestro, hablo por el sanfrancisqueño, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay tanta lejanía. Políticamente, ¿cómo lo ves insertado a nivel provincial a Martín? Bueno, indudable que ha sido... Creo que es muy positivo porque se ha roto a lo largo de la historia de lo que tuvo siempre el sanfrancisqueño, del sanfrancisqueño, de esta posibilidad, de la expectativa de que alguien llegara. Ese llegar era, digamos, esta cuestión de que alguien tuviera la posibilidad de poder trabajar otras cuestiones, ¿no? Ejemplos como a lo mejor la autovía, una licitación de una ruta tan ansiada, o problemas como los de seguridad, e incorporar cuestiones como lo de la FPA, de una delegación de fuerza de antinarcotráfico, o sea, de determinadas cuestiones que son estructurales y que son ajenas al municipio, donde el municipio puede articular, puede representar, pero que en definitiva, si no está la decisión de la competencia pura y exclusiva, como en el caso del vicegobernador o del gobierno provincial, es muy difícil o es un poco más alejado para lograrlo. Bien, ¿sí? ¿Qué tenemos de nivel local? Y a nivel local tenemos esto a nivel muy conceptual, que
que vamos a hablar de números positivos, ¿no? Digo, Ignacio está trabajando en un bajo perfil absoluto, se reconoce que tiene un bajo perfil muy fuerte, su imagen está trabajada pura y exclusivamente en eso, y se lo considera una persona activa y ejecutiva. Digo, no, es como, por decirlo así, un intendente topo, ¿no? Hace todo el tiempo, pero como que él trata de no mostrarse, pero que construye todo el tiempo. Y en ese entramado, viste, es como que también está un poco el Paraguay de lo provincial y no, está alejado y no, y la continuidad y no, está el que lo ve como algo continuo, algo nuevo, algo de la mano o algo totalmente nuevo. Digo, entonces es un poco difuso. Se puede, porque recibí algunos mensajes y bueno, y charlando con algunos amigos, se puede haber este concepto se puede discutir. García Aresca hace más que Yarlora, pero Yarlora lo vendía mejor. Para ponerlo en términos así distintos, fuertes. Si yo quisiera poner, digo, bueno, Ignacio es un perfil al estilo Schiaretti, es un administrador. Ignacio va a trabajar mucho en la gerencia, en la administración, y a lo mejor no tanto en el liderazgo, en la presencia. Digo, no tiene una presencia muy a menos. De hecho, no es una persona que usted lo va a escuchar con grandes discursos elocuentes, ni anuncios rimbombantes. No, simplemente trabaja muy en la acción, en la cotidiana, con un plan muy determinado, con objetivos claros, y sobre eso se percibe, y sobre todo lo que es obra pública se percibe mucho. A lo mejor no tanto en lo intangible, tanto en lo cultural o lo educativo, o en algunas otras banderas que trabajaron los 8 años previos de lo que fue desde el que el PJ retoma a la conducción en el... Mencionás el PJ, ¿cómo ves la inserción política de García Aresca en el peronismo? Él es un hombre que llega al peronismo, lo reconoce, obviamente, de las manos de Martín Yarlora, que ejerce un liderazgo en el peronismo, pero que obviamente está intentando o intenta tener un perfil también propio, y para eso tener presencia dentro del PJ, controlar de alguna manera, aunque sea una parte del PJ, constituye un aspecto importante de su estrategia. ¿Lo ves trabajando en esa cuestión o está más enfocado en la cuestión administrativa? Yo creo que hoy él está mucho más enfocado en la gestión que en la construcción del poder político. ¿No? El poder político lo toma como por defecto, y en ese sentido, como no es momento electoral y el PJ en los últimos años, el PJ y todos los partidos han sufrido esto del desgaste del partido propiamente dicho, instalándose que la persona o el candidato es más, como en el caso hasta de Macri, ¿no? Que es un partido sin estructuras. Sí, señor. Sí, que no abre ni locales, que no tiene militantes, que no tiene, digamos que prácticamente diría una campaña americana. Una presencia, ¿no?, mínima en cada ciudad de dirigentes y una estrategia de comunicación. Muy simple, una estrategia muy a redes y más alejada. Bueno, digo, en esa lógica Ignacio lo veo más en ese estilo. No digo que sea del PRO, él está mucho más preocupado en la gestión, con un nivel de comunicación distinto, con más a lo mejor un cara a cara, pero no con el acto, con la construcción, con el llevar los micros. Digo, no está tanto a la vieja escuela del peronismo puro y exclusivo de el acto, el choripán y cantar la marcha. Digo, hay como una impronta de un nuevo liderazgo construido desde otra escena. Jorge, muy interesante, pero se nos fue el tiempo y tenemos que charlar con el profe sobre el profe Montiel sobre el bicentenario. Te agradecemos, muy interesante conocerte, por supuesto, todo lo que vos decís es materia de opinión, es materia de discusión. Lo que nos interesa a nosotros desde aquí es promover un poco esa discusión y ese debate. Gracias. Muchas Jorge. gracias. Y es una cuestión, un último comentario. Simplemente alguien puede estar más o menos de acuerdo. De eso se trata. Justamente nuestro trabajo es profundizar el trabajo de la democracia y fortalecer ese sistema es lo que más nos vuelve loco. Gracias. Gracias, Jorge. Buscamos una pausa. Al regreso, el profe Carlos Montiel, mi profe de historia. Con él vamos a charlar del bicentenario, de su significado en términos históricos, y también, como está involucrado en las actividades organizativas que tienen que ver con el bicentenario, nos va a hacer un repaso seguro de lo que están organizando. Al regreso de la pausa.
Y el séptimo día, Dios prendió la radio. ¿Y quién estaba? Mariano Pelufo. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andás? Abierto los domingos. Mariano Pelufo. Y vos, la 100. En San Francisco, 89.1 es la 100. 100. En el año de su centenario, sumate y colabora con el hospital. Te necesitamos. Ganá con la gran promoción de Devoto, la Asociación Civil San Francisco Solidario y el Hospital Iturraspe en adhesión a su centenario. Pedila al 31 01 53. ¿Qué más querés? Showroom Johnson Amoblamientos, un espacio elegante que consta de 150 metros cuadrados de exposición con gran variedad de modelos en amoblamientos de cocinas, placares y vestidores. Distribuidor oficial para la ciudad y la región, Raca Interiores. Visítenos en Moreno 46. La atención de arquitectos especializados buscarán diseñar la propuesta que más se adapta a sus necesidades. La Municipalidad de San Francisco, a través del Fondo Municipal para el Desarrollo Emprendedor, entregó 36 nuevos créditos de hasta 25.000 pesos para que más microemprendedores locales puedan generar o expandir sus proyectos. Los 36 nuevos beneficiarios se suman a los más de 140 microemprendedores que a lo largo de los últimos 3 años, gracias al apoyo de la Municipalidad de San Francisco, pudieron desarrollar o mejorar su empresa, comercio o servicio. Porque creo que lo mejor de todo es crecer como ciudad, pero siempre buscando el bien común de cada uno. Y el bien común de cada uno es esto, es trabajar por los demás. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Taller especializado en chapa y pintura, chocados, tumbos, eliminación de bollos y arreglo de plásticos. Además, pulidos, lustrados, teflonados. Ante un siniestro, pida al mejor. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Consúltenos. 9 de septiembre 1639. Teléfono 426-361. Fucking Zomboy. Ya no vas a tener que hacer tanto para tener la moto que tanto querés. Presentamos la nueva forma de pago. Llévate tu moto con tu DNI y renovala todos los años por el último modelo en Córdoba Motos. Cambiala con la nueva forma de pago y gratis te llevas un service y la cuota del seguro obligatorio. Solo en Córdoba Motos. Estamos en el año del bicentenario de la independencia de la República Argentina. Vamos a abordar este tema en distintas oportunidades a lo largo de todo el año. Hoy vamos a hacer el primer bloque referido a esta cuestión y para eso le pedimos al profesor Carlos Montiel que nos acompañara y él accedió muy amablemente. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar un poquito primero en términos históricos. ¿Bicentenario de qué? ¿Qué pasó 200 años atrás aquí en estas tierras? Por supuesto en términos sintéticos, televisivos, ¿no? Para decirlo con términos actuales, la gente se tiró a la pileta. Bien. Como se decía en la época, quemamos las naves. No había otra alternativa para poder darle a un libertador en ciernes que estaba en Mendoza esperando la posibilidad de una gran empresa militar exportando la revolución, pero tenía que tener... Y todavía rendíamos fidelidad al rey de España y estábamos peleando contra los realistas. O sea, estábamos
habíamos nacido mintiendo y seguíamos mintiendo. Y hay un toque de hipocresía ahí en la Revolución de Mayo, ¿no? El nacimiento es indudable, es indudable. Lo que pasa es que este acomodarse permanente iba llevando demasiado tiempo y la gente, ayer como hoy, es impaciente al extremo que los mismos congresales, una de las cosas que le tiran sobre la mesa dice: fin de la revolución, principio del orden. Claro. Tan mal estaba todo, porque claro, la gente estaba enfrentando cantidades de situaciones en el ejército, las levas, la soledad de la gente, la persecución de los españoles, los impuestos, el tierra arrasada que dejaban los ejércitos. Eso no se podía seguir soportando indefinidamente. Y para colmo, con un país que para definirlo era muy chiquito civilizadamente, había poca, pequeño, muy pequeño. Poca civilización. Dejamos a la banda oriental y a todo el litoral que respondía al federalismo artiguista y el resto dominado por el aborigen, que era tranquilamente medio país. Es muy poca gente, y para colmo con el ingrediente de que muchos diputados o congresales, por ejemplo, representaban al Alto Perú, que estaba en poder del extranjero. Claro, era realista. Era una ficción. Y bueno, allí hubo una gran actitud, una temeraria actitud de declararse independientes, ¿no es cierto?, del rey, de sus sucesores, de la metrópoli. Después se agregó de toda otra dominación extranjera, porque ya se sabía que entre ellos había una cantidad de ideas que estaban dando vuelta para acomodarse rápidamente a la situación exterior. Claro. Así como nosotros vemos en la actualidad que todo el mundo se va viviendo, quiera o no, con las elecciones norteamericanas, con el accionar del panorama europeo, acá exactamente más o menos lo mismo. Mirábamos a los ingleses y eventualmente a los portugueses. En el año 13 la asamblea iba tranquilamente a declarar la independencia cuando Napoleón regresa y el rey español queda en libertad. Entonces ese rey deseado, calcula que entra en España contrariando a todos los liberales, pero contrariando no en opinión, sino en palos. Sus partidarios dicen: vivan las cadenas, para ser bien gráfico, su actitud de apoyo al rey irrestricto. O sea que era muy difícil negociar, y bueno, allí empiezan esas negociaciones que tiñen un poco el Congreso de Tucumán, que después termina sesionando en Buenos Aires, y que bueno, en el rescate de su obra, yo creo que la declaración de la independencia es lo más importante. Bien, y el, digamos, el gran impulso que le da esa declaración de la independencia a José de San Martín. Exacto, indispensable. Indispensable para él poder cruzar a Chile, claro, y después derrotar a los realistas en Perú. Los pueblos, aunque fueran a liberarse de quienes los sojuzgan, aguantan un tiempo a sus libertadores. El tiempo que los necesitan, luego de lo cual pasan a transformarse en un estorbo. Claro. El ejemplo más evidente es Simón Bolívar, el hombre de los miles de kilómetros recorridos, que termina cruelmente su vida diciendo: esta América es ingobernable, acá lo único que hay que hacer es emigrar. El revolucionario está arando en el mar. Es muy duro. Carlos, acá se alcanza un consenso, para utilizar una palabra actual, un consenso en un tema: la independencia. Exacto. En el resto de los temas, en cómo seguía la organización nacional, ¿había acuerdo o había mucho desacuerdo? No, hubo desacuerdos de entrada. Había un gran bloque manejado por Buenos Aires que trataba de acomodarse a esta situación de tener un Congreso en el interior. Que no era porque le gustaba, sino porque había estado obligado
porque otra no le quedaba. Y bueno, como la composición particular es de abogados y de clérigos, acá tiene un gran papel la Iglesia, a pesar de que la dignidad eclesiástica es por española, en casi todo. Claro. En gran número, el clero más cercano al pueblo se juega bastante por la revolución. Por la revolución, por la independencia. Claro, ese es un dato muy distintivo. Pero coincidieron en eso y rápidamente cuando entraron a ver formas de gobierno, ahí se armó negociaciones diplomáticas, qué conviene más, qué tipo monarquía, de constitución, claro. Entonces nacen ahí los proyectos monárquicos, eso que parece, mirándolo rápidamente, como una venta. Pongamos en remate lo que tenemos, a ver quién lo toma. Lo puede tomar Francia, lo puede tomar un inca, sí, pero un inca le vamos a poner una princesa brasileña, no, pero mejor para hacer todo este lío ofrezcamos directamente a Brasil. Y no, ¿y por qué no puede ser Francia o Rusia? Claro. En esos términos se negociaba. O sea, había proyectos de ese tipo como había algunos proyectos un poco más republicanos. Exactamente, pero eran los menos. ¿Por qué? Porque las palabras república, democracia, olían a pecado mortal. Claro. O sea, el reloj de la historia se había atrasado y a consecuencia de la cantidad de cosas límites que había dejado la Revolución Francesa. Carlos, ¿y Córdoba qué papel jugaba? Porque en 1810, en la primera junta, no fuimos contrarrevolucionarios. Acá en el 16, ¿qué rol ya estábamos jugando en Córdoba? En el 16 jugábamos un partido importante porque habíamos tenido coqueteo con el artiguismo. Había llegado una facción artiguista a estar representada, tal es así que hay una espada cordobesa en Montevideo que recuerda el agradecimiento a Artigas. Y el gobierno a esto le preocupaba bastante porque Córdoba era una bisagra en el país, claro, muy peligroso. Córdoba estaba allá muy cerca de Buenos Aires. Entonces accionan los diputados tratando de encontrar un mejor perfil y el Congreso tratando de ubicar lentamente a la gente más adicta a Buenos Aires. Cuando consiguen un candidato potable, han ganado muchísimo, porque Córdoba les sirve de apoyo a San Martín, tienen que enviar víveres, tienen que enviar a toda la gente que hace avería. Claro. Porque por allí claro, el problema son los granaderos, que no son tantos, sino que toda la gente de avería que está dando vueltas decía, vos haces delito y te gusta pelear. Te gusta pelear allá, claro, esa era la condena. Claro. Al ejército. Entonces el papel de Córdoba es muy importante y es clave. Tal es así que en las instrucciones que le dan los representantes de Córdoba al Congreso se le dice independencia de Fernando VII, de sus sucesores, de metrópoli y sostén de la religión católica. O sea que le pone un marco. Exactamente lo que más o menos... Y un marco que es más o menos lo que finalmente salió. Es más o menos lo que se termina jugando. Después, lógicamente, hay las actas secretas, que son todo un motivo de atención y de pelea de los historiadores, en términos muy jugosos para la geografía, porque hay en materia historiográfica aún ahora grandes enfrentamientos. Grandes debates y discusiones, Carlos, muy interesante todo lo que nos decís para tener una referencia a lo que estamos a lo que nos estamos refiriendo con el Bicentenario. Contanos brevemente en qué actividades están involucrados el Centro de Estudios Históricos que vos representás, el archivo gráfico, los colegios, la municipalidad. Bueno, desde la municipalidad ha partido una iniciativa interesante que es un ciclo de charlas para pensar la historia, para pensar este bicentenario desde un ámbito plural. O sea, a nadie se le ha preguntado en favor de qué vas a hablar. Exacto. Está dirigido a diferentes públicos. Hay charlas a nivel general para cualquier tipo de público, educacional, docentes, diferentes escenarios,
diferentes personas con nivel de formación también distintos, y eso me parece que le da un... Hubo una hasta ahora. ¿Y cuántas va a haber más o menos a lo largo del año? Bueno, el jueves va a haber una a cargo de la licenciada Yosiano de Marengo. El jueves mañana. Exactamente, en la escuela normal, y la profesora 40. Sí. A las 18 horas en la escuela normal, y son bastantes actividades, así que tengo que leerla. Sí, señor. El 28 de julio el Centro de Estudio Histórico se va a adherir con 3 charlitas de 20 minutos cada uno, y sí, un espacio de 20 minutos para debatir. Bien. Su seguro servidor va a hablar de olvidos, anacronismos y manipulaciones. Mirá qué lindo, el anacronismo en la historia, que es un tema sobre el que hay que trabajar, ¿no? No juzgar el tiempo pasado con los ojos del presente. Exacto. Claro. El segundo es no menos interesante, que es la voz del gaucho en el canto por la independencia. Bien. De Bartolomé Hidalgo, que es el surgimiento de la poesía, del sentir nacional dentro del artiguismo. Y después, a cargo de la licenciada Beatriz Casaya, profesora Ferrero, María del Carmen, vamos a tener el 9 de julio la fecha patria a través del tiempo en San Francisco. Ah, pero mirá qué interesante, muy lindo. Así que ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo. Y vamos a ir promoviendo, por supuesto, todas esas actividades. La profesora Graciela Perren, tengo la seguridad que le va a dar al tema del nacimiento de la poesía nacional el matiz adecuado y el grado de conclusiones que ya había en esa obra, cuando se preguntan, después de 10 años, ¿qué ganamos? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Carlos, más que interesante, lástima que se nos fue el tiempo. Recuerden, mañana entonces 18 horas en la escuela normal, la segunda de las charlas de este ciclo que están organizando este grupo de personas muy, pero muy interesantes. Desde ya la convocatoria a participar. Gracias, Carlos, son muy amables. Muy amable. Bien, hasta aquí llegamos nosotros con Aquí Ahora Actualidad. Esperamos haber satisfecho sus expectativas y los convocamos, por supuesto, para reencontrarnos el miércoles próximo a las 21 horas, aquí en vivo, por Canal 4.